Bueno, pues continuando con el tema de las herramientas del SPC, vamos a ver ahora lo que son las gráficas de control o las cartas de control que vamos a estar analizando. Van a ver que va a ser muy parecido cómo se calcula y la interpretación de los datos es muy similar a la capacidad del proceso, lo que vimos en el video anterior, o los índices del CP/SPK. Simplemente lo graficamos nosotros, el CP y el CPK se grafica la capacidad del proceso de forma vertical. Los límites de control están de forma vertical y la línea de control está de forma vertical o la línea central. Ahora vamos a ver que igual los límites de control están únicamente, en esta ocasión están de forma horizontal, ¿sí? Pero si vemos aquí, si graficamos, si nuestra campana de Gauss la interpretamos, la acostamos, es exactamente lo mismo. Entonces, la manera de calcular los datos, las fórmulas, los límites de tolerancias, el límite central es muy parecido. No es igual, pero sí es muy parecido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre o para qué me sirve la capacidad del proceso y para qué me sirve una gráfica de control? La capacidad del proceso es con lo que ya les había comentado en el video anterior, es con lo que yo me estoy presentando, ¿sí? Ante mi cliente. Decirle, mira, esta es la carta de presentación de mi proceso. Cumple con los índices de capacidad. Mi índice de capacidad es mayor a 1.33 y voy a estar dentro de los requerimientos que tú me estás solicitando. Es como la presentación. Y la gráfica de control es decirle al cliente, a través de estas gráficas yo lo voy a estar controlando a través del tiempo. Porque una cosa es en un inicio hacer un proceso o un análisis y comprobarle a tu cliente que tu proceso funciona y cumple. Pero también el cliente me va a decir, bueno, ¿y cómo me garantizas que conforme pasa el tiempo no se va perdiendo esas características y esos valores, esas especificaciones que tú me estás dando? Aquí es donde entran las gráficas de control y donde les vamos a decir, mira, es que yo voy a estar realizando periódicamente estos controles, voy a estar realizando periódicamente estos análisis y a través de estas cartas de control, de estas gráficas, yo voy a estar monitoreando que mi proceso no se desfase o no se pierda el control, ¿sí? Entonces, para eso me sirven las gráficas de control, o eso es como podemos diferenciar entre la capacidad del proceso y mis gráficas de control. ¿Para qué me sirve una cosa y para qué me sirve la otra? Bueno, entonces ya más o menos teniendo claro ese concepto, esa idea, vamos a meternos de lleno a lo que son las gráficas de control. Ahorita en primera instancia nos vamos a meter mucho con lo que son las gráficas por variables. Ya lo hemos platicado, cuáles son las gráficas por variables y las gráficas por atributos. Las gráficas variables son las que tenemos longitudes, tenemos mediciones, tenemos estaturas, pesos, temperaturas, o sea, aquello que yo le puedo tener fraccionar, pues. Y las de atributos son únicamente con denominaciones de pasa, no pasa, ok, ng, bueno o malo, etcétera. ¿Sí? Y tenemos diferentes tipos de gráficas. Aquí en este video vamos a hablar de lo que son las de por variables, las gráficas de variables, que vamos a hablar de la XR y XS, ¿vale? Pero bueno, una pequeña introducción a lo que son las gráficas o las cartas de control. Nos dice que uno de los principales objetivos de una línea de producción es fabricar sus productos con la más alta calidad. Esto implica que el proceso de manufactura debe ser estable y que todos los individuos que participan en el mismo, ya sea operarios, ingenieros, personal de calidad o la administración, deben buscar el mejoramiento continuo del desempeño del proceso y reducir la variabilidad. ¿Sí? Esta palabrita la vamos a estar utilizando mucho. La parte de la variación, la variabilidad, ya lo hablamos en el video anterior incluso, ¿no? Con la parte de la desviación estándar. Esta palabrita es clave en nuestros controles, en nuestros análisis de los controles estadísticos del proceso. Entonces, uno de los objetivos es que debe ser estable, como lo vimos aquí,
Mi proceso debe de presentar estabilidad conforme pasa el tiempo. Una cosa es como yo se lo presento en un inicio a mi cliente y la otra es cómo yo me aseguro que conforme pasa el tiempo mi proceso no pierde esa estabilidad o ese control. El control estadístico del proceso, el SPC, es una herramienta clave para alcanzar este objetivo, pues nos ayuda a conseguir estabilidad y mejora la capacidad del mismo proceso mediante la reducción de la variabilidad. Aquí este concepto es clave, reducir la variabilidad, reducir la variación. ¿Sí? Entonces vamos a platicar un poquito más ahorita de lo que son las gráficas por variables. Herramientas de control estadístico. Ustedes en la carrera, en otras materias, me imagino que ya les han platicado mucho de que existen varias herramientas de control estadístico. De hecho, un concepto, un tema muy importante son las 7 herramientas de la calidad. Que nosotros en este SPC, en lo que concierne al tema de Core Tools, nos vamos a basar en estas 3. Las gráficas de control de variables XR y XS que vamos a platicar en este video, las gráficas de control por atributos N, NP, C y U que les voy a platicar en el siguiente video, y la capacidad del proceso, los índices de CP y CPK que ya lo platicamos en el video anterior. Pero hay otras herramientas como el histograma, el diagrama de causa y efecto o el Ishikawa, el espina de pescado, diagrama de dispersión, diagrama de árbol, gráfica de Pareto, checklist, etcétera. Hay infinidad o hay muchas herramientas estadísticas que podemos utilizar. Vamos a platicar nosotros de estas 3. Gráficas de control, o también se les llama o se les conoce como cartas de control. Dice que de las herramientas de calidad, las cartas de control son de las que presentan mayor complejidad técnica. Y no tanto en realizarlas. Ahorita van a ver las fórmulas, son muy sencillas, incluso ya lo vieron, ¿no? Para calcular los índices de CP y CPK es muy sencillo de realizar este cálculo. La complejidad no recae en obtener las gráficas. La complejidad o lo interesante de todo esto es el saberlas interpretar. El saber qué dice, qué resultado, qué me está queriendo decir los resultados, saber leer estas gráficas y saberlas interpretar. No, el problema ahorita las van a ver, vamos a hacer un ejemplo en Excel y las vamos a hacer también en Minitab. Van a ver que son muy sencillas de realizar estas gráficas. La complejidad recae en saberlas interpretar. Dice que estas cartas de control o estas gráficas de control fueron desarrolladas en 1920 por el Dr. Walter Shewhart de Bell Telephone Laboratories. La carta contiene una línea central que representa el valor promedio de la característica. Esta línea verde que vemos aquí, esa es la línea central. Y también se muestra en la carta otras 2 líneas horizontales, el límite de control superior y el límite de control inferior, estas líneas rojas. Dice que los puntos mostrados en la gráfica son las observaciones tomadas. Estos, línea azul punteada, son las observaciones tomadas. Si los puntos graficados se encuentran dentro de los límites de control, se dice que el proceso está bajo control. Si existen puntos fuera de los límites, tenemos un proceso fuera de control. En este caso, este es uno de las pruebas o de las maneras de darnos cuenta de que nuestro proceso está fuera de control. Cuando tenemos con un punto que esté fuera de los límites de especificación, ya podemos considerar que es un proceso fuera de control. Pero no solamente es eso, ahorita vamos a ver también otras 7 maneras de percatarnos de que el proceso está fuera de control. Ahorita lo vamos a platicar. Bueno, ya se los he dicho, estas gráficas o cartas de control se dividen en 2, por variables o por atributos. Dentro de las variables, que es de las que vamos a platicar en este video, son características que se pueden medir, como el peso, la longitud, temperatura, estaturas de algunos parámetros que yo estoy midiendo. Pueden ser números enteros o fracciones incluso. Y tenemos 2 grandes o 2 gráficas importantes que son la XR, que es la de medias y rangos,
y la de XS, que es la de medias y desviación estándar. Ahorita les voy a platicar cómo calcular cada una de ellas. Y también tenemos las de atributos, que estas voy a hablar en el video siguiente. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a las gráficas de variables. ¿Qué beneficios me traen cualquiera de las dos gráficas? O cualquier gráfica, cualquier carta de control, ¿qué beneficio me trae? Son herramientas efectivas para entender la variación del proceso y ayudan a lograr el control estadístico. Si un proceso está en control estadístico, su desempeño es predecible y tanto el fabricante como el cliente pueden confiar en niveles consistentes de calidad y en costos estables para lograr la misma calidad. Es decir, que cuando yo tengo mi proceso bajo control, que mi gráfico de control está arrojando estabilidad, yo puedo hacer predicciones a futuro y de hecho puedo tomar decisiones adecuadas. Porque si yo tengo un proceso que está fuera de control, yo no puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Me puedo meter en problemas. Si yo estoy por recibir un proyecto nuevo, en el que me piden ciertos parámetros, mis parámetros veo que en ocasiones cumplen y en ocasiones no, porque no tengo un proceso controlado, me puedo meter en problemas. Por agarrar el proyecto, por tener ahí producir más productos, me echo la bronca y al último estoy quedando mal con el cliente. Pero si yo tengo un proceso controlado, yo puedo tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Sí, en este caso sí puedo cumplir con lo que me está pidiendo el cliente. O hay que producir más, hay que producir menos para cumplir con los requerimientos del cliente. Pero ese tipo de decisiones yo únicamente las puedo tomar si tengo mi proceso controlado. Más adelante y con ejemplos que vamos a ver, les voy a decir por qué se puede tomar decisiones y por qué no se puede tomar decisiones cuando no tengo controlado mi proceso. Si un proceso bajo control estadístico se puede mejorar a través de la reducción de variación. Este es el objetivo, reducir la variación y que esté centrado en un valor objetivo. Si se fijan, mejorar a través de la reducción de la variación. ¿Esto qué me está diciendo? El CP, ¿sí? Reducir la variación y centrar mi proceso en un valor objetivo. Esto me está hablando del CPK. Por eso les digo, es muy parecido, son conceptos muy similares, lo que es la capacidad del proceso y aquí los gráficos de control. Únicamente en mi capacidad del proceso es lo inicial, en mis gráficas de control es cómo lo voy a estar yo monitoreando y controlando conforme pasa el tiempo. Las gráficas de control proporcionan un lenguaje común para comunicar información sobre el desempeño de un proceso, ¿sí? Es la voz de mi proceso. Estas gráficas de control me están diciendo, tu proceso está bien, o cuidado, tu proceso aquí ya se salió de control. ¿Está bajo control estadístico mi gráfica? Ya les había comentado, la prueba más común o como nos podemos basar es si uno de nuestros puntos está fuera de los límites de control. Ese es el más común, pero no es el único. ¿Sí? Yo debo de saber interpretar de otras maneras cuando mi gráfico no está en control. No porque todos mis puntos estén dentro de los límites de especificación, quiere decir que tengo un proceso controlado. Vamos a ver otras 7 pruebas o 7 maneras de comprobar que el proceso no está controlado. Pero bueno, esta es la más común, ¿no? Cuando está fuera de los límites de especificación, ya ahí podemos decir que nuestro proceso está o no está bajo control. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a dividir nuestras gráficas de control en áreas. Aquí tenemos el área A, la B, la C y hacia abajo lo mismo, la C, la B y la A. ¿Cuál es la área A? Aquí está mi límite, la línea punteada en tinto o en guinda es mi límite de control superior. Y hasta esta altura más o menos, en la línea punteada en lila, es mi zona A. De la línea punteada en lila a la línea punteada verde es mi zona B. De la línea punteada verde a mi línea central es mi zona C. Y hacia abajo lo mismo.
Cuando graficamos, nosotros, nuestras gráficas de control, no ponemos ni la línea punteada, ni la lila, ni la verde. Únicamente la línea de control superior, la línea de control inferior y mi línea central. Es lo único que ponemos, pero ahorita, para que conozcan qué otros datos o de qué otras maneras me puedo dar cuenta que no está bajo control mi proceso, las vamos a tener en mente. ¿Sí? Prueba 2. ¿De qué otra manera me doy cuenta que no está bajo control? 8 puntos en forma consecutiva por arriba o por debajo del promedio. Este es mi promedio, esta es mi línea central, la línea negra continua. Si están 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por encima, puedo decir que no está bajo control. O si están 8 puntos consecutivos hacia abajo de mi línea central, puedo decir que no está bajo control. La prueba 3. 5 puntos consecutivos en forma ascendente o descendente. 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba, independientemente del área o de la zona donde estén. Pero si yo observo 5 puntos que van hacia arriba o 5 puntos que van hacia abajo consecutivamente, puedo decir que no está controlado. ¿Por qué puedo decir que no está controlado? Aquí también una de las cosas que debemos de percatarnos y de ser observadores, de saber interpretar estas gráficas de control, es porque en ocasiones, ya sea el operario o ya sea el técnico de calidad, nos están manipulando los valores, los resultados, no nos están dando los valores correctos. ¿Para qué? Para que todo esté, o se observe que todo esté dentro de los límites de especificación y no les pidamos acciones correctivas allá a los chavos porque pues, son retrabajos para ellos, son acciones, son cosas que tienen que trabajar y pues ¿qué es lo que hacen ellos? Burlan los resultados, ponen los resultados para que a lo que mejor les convenga para evitar estar generando acciones ellos mismos o para decir que su trabajo está funcionando, ¿no? Pero no es lo real. En cierto momento, si permitimos esto, que manipulen estos resultados, en cualquier momento mi proceso va a empezar a salirse de control y el cliente es el que lo va a empezar a notar directamente. Sí, entonces también hay que cuidar esos patrones o esas tendencias que se están generando, que estamos viendo en nuestras cartas de control, porque muy probablemente alguien las está manipulando y no son los resultados adecuados. La prueba 4, 14 puntos alternándose en forma consecutiva, ¿sí? Como en zigzag, arriba, abajo. Igual, son patrones, tendencias, que nos quiere decir que alguien está manipulando esos gráficos. 2 o 3 puntos en la zona A. Aquí ya empezamos a hablar de las zonas, por eso era importante que conocieran por qué estaban divididos así. Si 2 o 3 puntos en la zona A o más allá. Aquí 1, 2, 3. Esta es la zona A. ¿Sí? 2 puntos o 3. ¿Sí? 2 en la zona A y 1 más allá de la zona A. O en este caso, si se fijan, está dentro de los límites, pero son 3 puntos que están en mi zona A. Cuando se dan 3 puntos consecutivos en la zona A, puedo decir que algo está pasando. La prueba 6. 4 de 5 puntos consecutivos en la zona B o más allá. Esta es mi zona B. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 puntos, pero 4 de ellos, 1, 2, 3, 4, están en la zona B o más allá. ¿Sí? Este salió más allá de mi zona B. Si yo reviso 5 de mis... Si yo reviso 5 puntos consecutivos y 4 caen en la zona B o más allá, está fuera de control esa gráfica. La prueba 7, 15 puntos consecutivos en la zona C. Miren, todos aquí dentro de mi zona C. Mi zona C pues, es lo que quiero, ¿no? Es lo que deseo, que todo esté lo más allegado a mi objetivo. Sin embargo, si yo conozco mis gráficos, yo conozco mis resultados, yo conozco mi proceso y de repente alguien me muestra algo así, puedo suponer que le están manipulando o están jugando con esos resultados, no me están dando los resultados correctos. Y la prueba 8 dice 8 puntos consecutivos que no caigan en la zona C. O sea,
Aquí vamos a hablar de la parte de que todo exceso es malo, ¿no? Si se fijan aquí, tantos puntos ahí nos habla de que algo está saliendo mal, alguien me está jugando chueco. Pero también si no cae nada dentro de esos puntos, pues también puedo suponer que en cualquier momento mi proceso se va a desestabilizar y va a salir fuera de control. También necesito que haya puntos dentro de esa zona C. Entonces, ¿cómo compruebo o cómo me aseguro que mis gráficos son correctos, que nadie los está manipulando y que es una carta de control buena y aceptable cuando no veo ningún patrón, cuando no veo ninguna tendencia dentro de mis gráficos? Me quiere decir que es una gráfica de control real. Y también cuando no tengo puntos muy allegados a los límites de control, eso me quiere decir que tengo un proceso bueno. Si ya tengo muchos puntos, que no se sale ninguno, pero que muchos están muy cercanos a los límites inferior y superior, hay aguas. En cualquier momento se va a descontrolar tu proceso. Esas son las 8 pruebas o las 8 maneras de comprobar si tengo un proceso estadístico estable o bajo control, o si no lo tengo. Ahora, vamos a ver cómo hacer un gráfico de control de medias y rangos, el XR. Vamos a platicar rápidamente de las fórmulas, pero vamos a hacerlo un ejemplo en Excel y también vamos a trabajar en Minitab. Y a mí lo que me interesa más de ustedes no es que sepan de dónde viene todo esto. Digo, pues son cosas que históricamente es bueno, ¿no? Que las sepamos, que las conozcamos. Pero a final de cuentas lo que nos van a preguntar en la industria no es de dónde viene esta fórmula o por qué lo haces de esta manera. O de dónde obtienes el A subíndice 2. O sea, en la industria lo que nos van a preguntar es, ¿está bajo control tu proceso? Sí. ¿Cómo le vas a hacer para que siga estando bajo control? ¿O está bajo control tu proceso? No. ¿Qué vas a hacer para tenerlo bajo control? Entonces, la interpretación de los resultados es lo que a mí me interesa más de ustedes, que empiecen a conocer, a saber qué me dice un número, qué me dice una gráfica, qué me dice un punto en esta posición. Es lo que yo necesito que empiecen a hacerse, empezar a revisar, empezar a ver esa parte, ¿no? Que se hagan muy observadores de todos esos puntos. Pero bueno, vamos a platicar rápidamente de las fórmulas, ¿no? Nos dice que los gráficos de control consideran tres líneas, ya lo vimos, ¿no? La línea central, el límite superior y el límite inferior. ¿Cómo los calculamos? Aquí está la línea central, es el promedio de los promedios, ¿no? Y ya lo vimos en el video anterior, es sacar el promedio de los promedios de cada subgrupo que obtuvimos. Esta es la línea superior, que miren, más o menos lo que les quería decir, todo este despeje de fórmulas y todas estas cosas matemáticas que se realizaron es para caer en esto, en el A subíndice 2, donde el A subíndice 2 son unas constantes de los gráficos de control y están aquí, y ya les digo, pues los estadísticos pioneros en esta parte nos facilitaron eso, que únicamente con saber el número de observaciones y ver la constante que me están solicitando, pues yo obtengo ese valor y lo sustituyo en mis fórmulas. Entonces, esta es la fórmula: promedio de los promedios más A subíndice 2 por el promedio de los rangos. Eso es para obtener el límite de control superior, límite de control inferior, promedio de los promedios menos A subíndice 2 por el promedio de los rangos. Y aquí está, más fácil, más digerible. Y aquí están las fórmulas para obtener el límite de control inferior, el límite de control superior, tanto de las medias como de los rangos. Y así vamos a realizar nuestra gráfica XR. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Primero les digo, vamos a hacerlo en Excel y después lo vamos a realizar en Minitab. Bueno, ¿cuál es el promedio? Una máquina automatizada a alta velocidad fabrica resistores para circuitos electrónicos. La máquina está programada para producir un lote muy numeroso de resistores de 1000 ohms cada uno.
siendo este el valor ideal para cada resistor y admitiéndose una variación sobre dicho valor de más o menos 25 ohms. Es decir, que la máquina está realizando resistencias o resistores de 1000 ohms con más o menos 25 ohms, que esas son las especificaciones que me pide mi cliente, esas son las tolerancias que me está pidiendo mi cliente. Con el fin de ajustar la máquina y crear una gráfica de control para utilizarlo a lo largo de todo el proceso, se tomaron 15 muestras con 4 resistores cada una. Estos son mis 15 subgrupos y estas son mis 4 muestras que se tomaron de cada subgrupo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito ver si mi proceso está bajo control con estos valores que me están otorgando mi maquinaria que realiza las resistencias. Yo les aconsejo que lo pongan en esta posición o de esta manera para que sea más fácil y más claro el ejercicio, que lo puedan hacer más rápido. Hay varias maneras. Si ustedes buscan tutoriales en YouTube, van a encontrar varias maneras de realizarlo. Ya como ustedes se vayan acomodando. A mí, a final de cuentas, así me sirvió, pero sí es bueno que contemplen las leyendas, los títulos, que ya los tengan ordenados. ¿Por qué? Más adelante van a ver en las gráficas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Obtener el promedio de los subgrupos, de cada subgrupo. Le ponemos aquí igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos las 4 muestras o las 4 observaciones, ¿sí? Y ahí está el promedio del primer subgrupo y simplemente arrastro para obtener el de los demás. Pónganle aquí en rellenar sin formato para que no les cambie el formato que ustedes ya tenían y se vea más ordenado. Y también vamos a ignorar el error. Ahora voy a obtener el promedio de los promedios. Es decir, otra vez sacamos promedio, abrimos paréntesis, el promedio de estos promedios. Aquí, para que podamos arrastrar el valor y no nos lo cambie Excel, le vamos a apretar en F4. En algunas computadoras o en algunas versiones de Excel hay que apretar la letra función y F4, ¿sí? En otros, únicamente con apretar F4 ya te da este comando. En mi laptop, por ejemplo, es función y F4. Cerramos el paréntesis, le damos Enter. Les digo, esto es para que mi fórmula permanezca estática. Ustedes ahí en su casa con más calma háganlo de las dos maneras. Háganlo sin poner F4 y vean lo que pasa. Ahorita no me voy a detener tanto en esa parte, ¿sale? Pero aprieten el F4 para que la fórmula se mantenga estática. Bueno, ya tengo mi promedio y el promedio de los promedios. Ahora, ¿qué tengo que calcular? El límite de control superior. Mi límite de control superior me dice que es el promedio de los promedios, que es este que ya obtuve, más a subíndice 2, que ahorita lo voy a obtener de estas constantes para los gráficos de control. Pero hay que multiplicarlo por el promedio de los rangos. Y ese dato todavía no lo tengo. Entonces hay que sacar ese dato, el promedio de los rangos. ¿Cómo lo obtengo? Me voy aquí y hay que sacar el rango de cada subgrupo. ¿Cómo obtengo el rango? Well, el rango es de cada subgrupo el número mayor menos el número menor. Para obtenerlo en Excel y que sea más rápido, no estar ahí con la calculadora, le ponemos igual, max, doble clic, seleccionamos el subgrupo respectivo, cerramos paréntesis, el signo de menos y el comando min. Le damos doble clic y volvemos a seleccionar los mismos cuatro observaciones. Entonces es lo que le estamos pidiendo. Localiza el número mayor de estos 4 y réstale el número menor de esos mismos 4. Les damos Enter y ahí está. Simplemente arrastramos. Rellenar sin formato y omitimos el error. Ahora, para sacar el promedio de mis rangos, pues simplemente
tengo el promedio. De igual manera, presiono función F4 para que la mantenga estática la fórmula. ¿Sí? Y ya obtuve yo el promedio de mis rangos. Ahora sí ya puedo yo obtener el límite de control superior y el límite de control inferior. Ahora sí, nos vamos aquí. Límite de control superior. Esto nos dice que es igual al promedio de los promedios, que es más A subíndice 2. El A subíndice 2 está aquí, de mis constantes. ¿Cómo lo obtengo? Con el número de observaciones. El número de observaciones es 1, 2, 3, 4. No es el número de subgrupos, es esta parte. ¿Sí? Aquí dijimos que eran 4. Entonces nos vamos al 4. A2 es .729. Entonces le pongo 0.729, que esa va a ser mi constante. Y lo voy a multiplicar por la R promedio. Bueno, aquí ya no me dejó seleccionarlo. Entonces aquí ahora sí. Igual a X barra más A2 que dijimos que era 0.729 por R promedio, que es esta. ¿Sí? El promedio de mis rangos. Le damos a aceptar y ahí está. Ya nada más arrastro. Ahí ya no es necesario poner este F4 porque ya estaban todos vinculados. Es el mismo número de X barra y de R barra. Ahora, el límite de control inferior es igual. Aquí está. Promedio de los promedios menos la misma constante de 0.729 por R barra. ¿Sí? Ya tenemos los datos de las medias. Ahora hay que obtener el dato de los rangos. Obtener todos los datos de los rangos. ¿Cómo lo obtengo? Límite de control superior me dice que es igual a D4. Que D4 lo obtengo aquí en mis constantes de control. Y considero también N igual a 4. Nos vamos aquí y nos dice que es 2.282 por el promedio de mis rangos. ¿Sí? Y ya tengo mi límite de control superior. Ahora mi límite de control inferior es D3, N igual a 4, D3 es 0. ¿Sí? Bueno, sabemos que cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0, pero yo les aconsejo que si lo pongan, lo describan, lo hagan todo para que esté con fórmulas, que todo esté vinculado, para que cuando hagan las gráficas no tengan problemas. Entonces es D3 por R barra, que todas pues van a ser 0. ¿Sale? Hasta ahí ya obtuvimos el dato de mis medias y el dato de mis rangos. ¿Qué es lo que sigue? Realizar lo que son las gráficas de control. Para realizarlo, hay que seleccionar desde aquí, desde los títulos. Le ponemos insertar. Y aquí, en estas gráficas de líneas o de áreas, en esta parte yo les aconsejo para que ya salga con los marcadores. ¿Sí? Este es el gráfico de mis medias. Y pues de aquí le pueden ustedes cambiar el título y ya pueden cambiar de colores. Si no les gusta aquí los colores de las líneas que les da por predeterminado aquí Excel, pues las pueden cambiar sin ningún problema. Aquí también les aconsejo que coloquen el título de los ejes para que no se pierden. Le dan aquí. Este eje son los sums y este eje pues son los subgrupos.
¿Sale? Y esa es mi gráfica de medias. ¿Qué les dice la gráfica de medias? Si nos fijamos, está bajo control. Si nos fijamos, está bajo control. Hay cierta tendencia, 1, 2, 3, 4, pero no cumple con los 5 puntos ascendentes, como lo habíamos dicho en la anterior explicación. 1, 2, 3, 4, son 4. No hay una tendencia significativa o un patrón y está dentro de los parámetros. Es un proceso que está controlado. Miren, yo les comentaba que en base a esto podemos tomar decisiones cuando nuestra gráfica o nuestro proceso lo tenemos así controlado. Podemos tomar decisiones de qué tipo. Por ejemplo, si se fijan, no sé si recuerden, pero el proveedor o el cliente, más bien, mejor dicho, el cliente, nos da una tolerancia de 1000 más menos 25 ohms. Es decir, que hacia abajo va a estar el límite inferior de 975 y hacia arriba de 1025 ohms. Y si se fijan aquí, está todavía más crítico. El límite inferior era de 975 y aquí lo tenemos como hicimos el cálculo con el cálculo matemático, está en 981 y hacia arriba el cliente nos lo pide en 1025 máximo y nosotros lo estamos teniendo todavía dentro de 1017. Es decir, que nosotros hicimos algo más, una, un criterio más estricto para obtener nuestros resultados y aún así estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué podemos decidir o qué podemos concluir en esto? Que fácilmente vamos a cumplir con las especificaciones que me pide mi cliente sin ningún problema. Sí, eso es a lo que me refiero, pero sin embargo, si tuviéramos un gráfico fuera de control, puntos fuera de mis límites de especificación, yo no me atrevería a decirle a mi cliente, sí, yo voy a hacer yo voy a cumplir con tus requerimientos. Es más difícil tomar una decisión. Por eso les decía que es importante saber, conocer y interpretar para poder tomar la decisión al cliente. Bueno, para hacer el de rangos es lo mismo. Seleccionamos todo desde los títulos. Nos vamos a insertar en los gráficos. Y bueno, pues ya nada más rápido. Le cambiamos aquí para no perdernos. Gráfica de rangos. Gráfica de rangos. ¿Sí? Ya lo obtuvimos. ¿Qué nos dice una gráfica y qué nos dice la otra? La de medias ya les dije, ¿no? Podemos decir que sí estamos cumpliendo con los límites o las especificaciones de mi cliente. Y la de rangos, ¿qué me está queriendo decir? La variación que hay en mis subgrupos. ¿Sí? Cada subgrupo, ¿cuánta variación yo tengo? En este caso vemos que está dentro de los límites de control, es decir, podemos concluir que no tenemos una variación considerable en nuestro proceso. Está de cierta manera controlado. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer este mismo ejemplo en Minitab para que vean que las gráficas van a salir exactamente iguales. Van a salir de la misma manera. Entonces nada más copiamos aquí nuestro ejemplo y lo vamos a pegar en Minitab. ¿Sale? Ahí están. Es el mismo ejemplo. Aquí está mucho más sencillo, mucho más rápido. Estadísticas. Nos vamos a gráficos de control. Variables para subgrupos. Y aquí tenemos XR. Estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y XR. Le damos y aquí nos está preguntando que si todas las observaciones para la gráfica están en una columna. No, las observaciones están en subgrupos. Entonces le damos esa opción. Le ponemos aquí y vamos a seleccionar todas las columnas, ¿sí? Que salgan aquí. ¿Sí? Aquí podemos poner la media o la desviación estándar, pero pues en este caso así la vamos a dejar.
¿sí? Y si se fijan es igual a mis gráficas que yo generé en Excel. Y es con esa misma interpretación. Mi media es de 999.55, el límite superior es de 1017, el límite inferior de 981. Son los mismos datos que yo obtuve por medio de Excel. La gráfica de rangos es igual, obtuve los mismos datos. ¿Sale? Entonces les digo, es muy sencillo, muy fácil generar estas gráficas, ya sea en Excel y mucho más fácil en Minitab. Entonces, pero creo que pues al ingeniero no nos pagan o no nos contratan por generar esas gráficas, cualquiera lo puede hacer. Para lo que nos contratan, para lo que nos tienen ahí, es saber qué decisiones tomar con estos resultados, saberlos interpretar, saber decir si está bajo control tu proceso o no, no está bajo control tu proceso, qué tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, este es el DXR, el DXS es muy similar, si se fijan, los cálculos son las fórmulas muy parecidas, únicamente aquí es, en lugar de considerar los rangos, voy a considerar la desviación estándar, y la desviación estándar se calcula de esta manera. Entonces, pues en las fórmulas es lo mismo, si lo quieren hacer en Excel, pues hagan el mismo ejemplo como lo realicé yo, solamente que en lugar de calcular los rangos hay que calcular la desviación estándar y sustituir en las fórmulas límite de control superior, límite de control inferior para las medias y el límite de control superior y el límite de control inferior para las desviaciones estándar. Vamos a hacer rápido el mismo ejemplo en Minitab, este mismo que ya tenemos, estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y X barra S. Le damos y es lo mismo, vamos a decir que está en subgrupos, seleccionamos con doble clic cada una de las columnas que están en mi estudio. Si se fijan, los datos sí varían, sí cambian algo, los datos, pero el comportamiento de mis gráficas es prácticamente el mismo. Aquí cambia un poquito más, ¿no? Sí, la gráfica de los rangos cambia un poquito más, derivado a que es ya es la desviación estándar, pero si se fijan, el comportamiento, esta es la gráfica de mis rangos. Miren cómo está, hacia abajo, hacia arriba, como una M, un pico más alto aquí. Fíjense cómo se comporta aquí. El comportamiento es el mismo, únicamente los valores aquí es donde cambian. El límite de control superior para la desviación estándar es de 25 y la media es de 11.14. Y lo que teníamos aquí, si se fijan, es de 57, el límite de control superior, y la media de 25. Sí cambian un poco ahí los valores, pero el comportamiento es el mismo. Sí, por eso es más usado el XR, es lo que más les piden, la de medias y los rangos, porque a final de cuentas ahí es donde te das cuenta tú de la variación de tu proceso. Eso es lo interesante de estas gráficas, que sepas si es capaz, si cumple con los requerimientos de tu cliente, y eso me lo va a dar la gráfica de medias, y la variación, que eso me lo va a dar tu gráfica de rangos o de desviación estándar, qué tanta variación tiene y si está cumpliendo con lo que se especifica. ¿Vale? Entonces eso es cómo realizar un gráfico de control XR y XS tanto en Excel como en Minitab. ¿Sí? Y es la diferencia con la capacidad del proceso. La capacidad del proceso es lo inicial, es como yo digo que está en un inicio mi proceso. Y en estas gráficas lo que yo voy a estar haciendo es monitorearla a través del tiempo. Entonces, para sus carpetas PIPAP, lo que les voy a pedir es forzoso los índices de CP y CPK. Y en esta parte también les voy a pedir una gráfica, la que ustedes quieran, ya sea XR, XS o incluso una gráfica por atributos que voy a hablar en el video que sigue. Cualquiera de las gráficas donde ustedes les van a especificar al cliente cómo van a estar monitoreando su producto, que no se salga de los límites de especificación. ¿Sale?